Pues quiero que vayamos al libro de Hechos, libro de los Hechos, en el capítulo 9. Quiero que leamos un pasaje que traerá luz acerca de todo lo que estamos hablando, de esa necesidad que estamos teniendo de que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestras vidas. De hecho, este mensaje yo lo he titulado Control Absoluto. Puede parecer un poco raro, pero cuando me escuches y veamos y analicemos la palabra, te darás cuenta a qué me estoy refiriendo. Control absoluto. El control absoluto que nosotros necesitamos es aquel que puede ejercer el Espíritu Santo y el que quiere ejercer el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Hemos empezado este año siendo conscientes a través de la palabra, reflexionando y teniendo en cuenta aquello que Jesús dijo que a nosotros nos convenía. Le dice a sus discípulos: a vosotros os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá alguien que hará la misma función que hago yo, pero con un añadido. Ese estará con vosotros y estará en vosotros todos los días de vuestra vida. Es tremendo. Tremendo lo que Jesús estaba anticipando. Y es tremendo por la implicación que lleva eso. Porque creer en Dios no es difícil. Es más, creer en Jesús tampoco es difícil. Lo complicado es vivir conforme la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere que hagamos y, es más, ser eficaces en lo que hacemos. Eso es lo complicado. Ahí es donde nos damos cuenta que nuestras fuerzas no alcanzan, que nuestros criterios no son suficientes, que nuestra sabiduría siempre se queda corta y necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios en cada uno de nosotros. Por eso estamos siendo llamados a tener una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural es aquella que está bajo la influencia absoluta del Espíritu Santo de Dios, que es Dios, porque es la tercera persona de la Trinidad. Y si tienes alguna duda acerca de esto, yo te animo a que puedas venir los miércoles a la escuela de capacitación, porque justamente estamos hablando acerca de la Trinidad. Y este miércoles toca también seguir hablando del Espíritu Santo y vamos a entender por qué hablamos de que Él es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Pero ahora yo quiero que nosotros nos centremos en esa necesidad que nosotros como hijos de Dios tenemos. Yo insisto siempre en algo, que alguien que no es consciente de la necesidad que tiene nunca busca respuesta o solución para esa necesidad. Aquel que piensa que no necesita nada, nunca busca nada porque está conforme con lo que tiene. Aquel que no se siente enfermo no va al médico. Aquel que no es consciente que con lo que cobra no va a llegar a final de mes, no busca un trabajo mejor o se esfuerza para trabajar en otras cuestiones. Es decir, cuando no somos conscientes, y esta es la realidad, a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que no necesitamos nada más. ¿Por qué? Porque venimos el domingo a la iglesia. Entonces llegamos el domingo a la iglesia y decimos: mira, yo antes no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. Es más, el pastor dice que salude y yo saludo por lo menos a 3 o 4. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me he aprendido las canciones y algunos dicen: que me pongo aquí, hasta cierro los ojos y a veces me cae una lagrimita por aquí. Y entonces dicen: ¿qué más se puede pedir? Yo antes era una persona que no creía en Dios, que no confiaba en Dios, que me daba exactamente igual las cosas de Dios, pero ahora voy a la iglesia. Soy
cristiano, no Ronaldo, cristiano. Me siento cristiano, que Dios es importante en mi vida. Pero cuando yo veo la palabra del Señor, me doy cuenta que eso no tiene nada de sobrenatural. Es cierto, hay algo sobrenatural en el hecho de que nosotros hayamos sido cambiados, transformados, que tengamos fe. Hay algo sobrenatural en ello, en la acción del Espíritu Santo. Pero la vida a la que nos llama el Señor no es la de vivir en una realidad muy limitada de lo sobrenatural, pero luego, revistiendo todo lo que nosotros hacemos, seguimos manifestando nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos cambiar. Por eso el Señor nos está llamando a una vida sobrenatural. Y yo quiero hablaros de alguien que experimentó esa realidad, es el apóstol Pablo. Alguien que tuvo un encuentro con Jesús, le cambió la forma de ver, la forma de pensar, pero no era suficiente, faltaba más, faltaba estar bajo el control absoluto del Espíritu Santo, porque de lo contrario, Pablo la iba a liar. La iba a liar. Y a veces nos pasa. Hay hermanos que se convierten, entregan su vida a Jesús y demás, pero como no se dejan transformar, la lían por donde van. Son hijos de Dios, son majos, pero no se dejan transformar el carácter y donde van, hay discusión. ¿Por qué me miras así tú? ¿Ah? Es un ejemplo, no. El hermano se puso serio, ¿eh? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué ha dicho esto el pastor? ¿Por qué ha predicado eso? ¿Lo has dicho por mí? Y uno dice, pero no, hermano, no eres tan importante. Es un hijo de Dios, pero no es transformado. Vemos a los apóstoles. Un Pedro, yo daré mi vida por ti. A los 4 horas ya estaba negándolo. Veíamos a un Tomás viendo milagros, señales, prodigios. Le dicen, ¿has resucitado el maestro? Mira, yo hasta que no meta mis dedos en sus heridas, yo no creo que él haya resucitado. Vemos a un Judas que vio los milagros, siguió y demás, y encima era el tesorero. Llevaba la bolsa y de ahí sacaba y sustraía. ¿Se puede seguir a Jesús de manera carnal? Sí, hermanos. Se puede seguir a Jesús siendo un carnal. Es decir, dejando que la carnalidad, lo que nosotros somos, prevalezca por encima de lo que Dios quiere. Por eso hablamos de la ayuda insustituible del Espíritu Santo, que cuando Él toma control absoluto sobre nosotros, ya no es nuestra carne, es decir, no son nuestra forma de ser la que se manifiesta, sino el Espíritu Santo nos ayuda a que se manifieste lo que es de Dios. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de ello. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9. Yo quiero que leamos desde el versículo 10. Dice la palabra del Señor, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué hacía Saulo? Ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor,
He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, es decir, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tremendo, hermanos. Yo no sé si eres consciente de esto. Pero aquí vemos a un hombre, Saulo de Tarso, que se le cambia el nombre a Pablo. Llegó a ser el apóstol Pablo, aquel que fue muy usado por Dios, un hombre judío, estricto, pero más que estricto, fanático. Un hombre que por su convicción perseguía a los creyentes porque estaba tremendamente convencido de que esto era lo correcto para agradar a Dios. Perseguía a los creyentes, solamente los perseguía para decirles no hagas eso, sino los mataba, los encarcelaba, los maltrataban. Y lo hacía, insisto, porque él estaba convencido. ¿Hasta qué punto las convicciones equivocadas nos pueden llevar a los errores? Aquí tenemos un ejemplo claro. No podía ver lo que Dios estaba haciendo. No podía entender la obra de Dios. Él solamente aprendió como judío estricto, enseñado en la teología judía. Él sabía que todo aquello que salía, a él se le había enseñado que todo lo que salía de lo que a él se le había enseñado no podía ser aceptado. Y encima estos judíos que luego decían que habían visto al Mesías empiezan a predicar y Pablo dice, no puede ser, yo los mato, yo los voy a matar. Ese era este Saulo. En los versículos anteriores, cuando empieza el capítulo 9, Saulo camino a Damasco, él iba para cumplir la comisión que tenía, era cargarse a los cristianos. Él era un perseguidor y dice, yo me los cargo. No lo hacía por maldad, no lo hacía porque él era un asesino en serie que le gustaba matar, él lo hacía por una convicción religiosa. Él pensaba que los cristianos estaban blasfemando a Dios. Y entonces él, como era muy celoso de la ley de Dios, dice, no puedo permitir que estos sigan así. Y lo hacía. Pero él tuvo un encuentro con Jesús. En ese camino, mientras iba, Jesús se le aparece y él cae al suelo y queda ciego. Y en esa ceguera acontece todo lo que acabo de leer. Él queda ciego y es llevado de la mano a Damasco. Y ahí en Damasco, él
Se pega 3 días ayunando, orando. Y Jesús, que podría haber ido el primer momento, por algo lo dejó 3 días. Era necesario que Saulo estuviera en esa comunión íntima, porque Saulo necesitaba ser transformado, necesitaba ser cambiado, no solamente en una convicción religiosa, sino tenía que ser cambiado en su mentalidad. Tenía el poder de Dios que manifestarse en su vida. Por eso Jesús lo deja ciego. ¿Sabes por qué? Porque de la misma forma que Saulo estaba convencido que agradaba a Dios matando cristianos, ahora que se había hecho cristiano, se iba a matar a los judíos. Y, claro, y eso es lo que a veces pasa. A veces en el mundo somos algo, hemos sido violentos, hemos sido personas a lo mejor con un carácter muy fuerte. Llegamos a los caminos del Señor y queremos imponer las cosas como lo hacíamos antes. Pero el Señor tiene que transformar. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo a tomar control total de nuestra vida. Y era lo que Saulo estaba necesitando. Necesitaba cambiar esa mentalidad. ¿Por qué? Porque el llamado al que había sido encomendado Saulo lo exigía. ¿Sabes cuál era el llamado? Verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Saulo fue llamado para llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. En definitiva, en presencia de todos. Yo te pregunto, ¿tú sabes que tu llamado tiene que ver con esto? Yo veo que no hay convicción. Yo creo que a lo mejor tú piensas que tu llamado es, no sé, que la vida te vaya bien. ¿Tú sabes para qué te salvó Jesús? Te salvó Jesús para que tú prediques el evangelio. Amén. Para eso te salvó Jesús. Para eso Jesús nos salvó a nosotros. Para que el evangelio llegue a los gentiles, a los no gentiles, a los reyes, al pobre, a todo el mundo. Ese es el cometido, esa es la encomienda. Jesús dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. No hagáis distinción alguna, no hay acepción de personas, da igual que sean alto o bajo, da igual el color de su piel, da igual el lenguaje, el idioma, las costumbres, da igual, porque cuando yo entro en el corazón, entonces hay algo que pasa y es que se vuelven a mí. Pero luego entra la segunda parte y es la transformación venida por esa influencia total y absoluta del Espíritu Santo de Dios en las vidas. Y cuando eso no sucede, vemos iglesias carnales, cristianos carnales, cristianos que en el nombre de Dios hacen barbaridades, que justifican la carnalidad en el nombre de Jesús. Yo he conocido gente que a lo mejor, fijaos qué tontería, ¿no? Pero es que eran así. Gente que en el mundo, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús, eran estos que eran medio cotillas, ¿no? Que se metían en todo, que soltaban las cosas y les daba igual si ofendían o no. Que de repente, no sé, Andrés, se ha cortado el pelo y decía: ¿quién te cortó el pelo? ¿Te has cortado el pelo o te han sacado punta? ¿No? Y cosas así, y metiéndose con el corte de pelo. Y Andrés ofendido. Yo sé que hago esta broma porque yo sé que no se me ofende. ¿Por qué? Porque metiéndose con todo. Y a ver, ¿y quién pidió estos chalecos nuevos? ¿Dónde está? El Joel. Y cuando vienen al Señor, lo camuflan y dicen: no, yo soy sincero. Hermano, hay que decir la verdad. Y la verdad es que el corte de pelo te queda mal. La verdad es que estos chalecos... Y uno dice, pero ¿por qué tiene tanta maldad? Y no es que tenga maldad, es que no ha sido transformado, es que el Espíritu Santo no le está guiando. Y entonces fluye la carne. Algunos se ponen... Yo he escuchado oraciones, hermanos, que más que oraciones eran un batallón de fusilamiento. Sí, porque cerraban los ojos y decían: ay, Señor, tú sabes cuánto te amo.
y a ver si tocas a todos, en especial a la hermana que necesita ser transformada. Y está la hermana ahí al lado. Y salen ofendidos diciendo, esta hora para meterme caña a mí. Carne, carnalidad. Y eso no es tener una vida sobrenatural. Y Pablo, hermanos, si Saulo no hubiera sido transformado, ¿os imagináis lo que hubiera sido? Si Pedro, que no llegó al nivel de persecución que llevaba Saulo, que era temperamental y demás, tuvo que ser transformado para poder convertirse en ese apóstol que luego fue un referente para toda la iglesia. Imagínate a uno que en cuestión de días se pone a predicar el evangelio sin tener el dominio o sin estar bajo el dominio y bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Por eso Ananías recibe un mandato y le dice, Jesús, ve, ora por él para que recobre la vista. Pero ojo, no solamente eso, que sea lleno del Espíritu Santo. Porque si no, me la va a liar. En lugar de ganar alma, me las va a cargar a las almas. En lugar de unir a la iglesia, me la va a dividir. Con el temperamento que tiene, con el carácter que tiene, necesita ser lleno. Por eso lo voy a dejar ciego, porque mientras esté ciego no se puede mover de donde está. Ahí está, quietito. Pablo, quieto. No, pero yo quiero por... ¿Habéis visto? Inmediatamente empieza a predicar. Estaba ciego para que no saliera de allí hasta que recibiera lo que necesitaba para convertirse en aquel que el Señor le había llamado. Por eso nosotros necesitamos exactamente lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti que tú y yo no necesitamos exactamente lo mismo que Saulo? Es decir, el control, la llenura, el dominio absoluto, el control absoluto sobre nuestra vida por parte del Espíritu Santo. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que tú lo sabes todo, que tú lo controlas todo? ¿Quién te ha dicho que has llegado al nivel en el que ya no necesitas ni siquiera la ayuda del Espíritu Santo? ¿Quién nos ha dicho eso? Eso, ¿sabes quién nos lo ha dicho? Nuestra carne. Nuestra carne. Porque todo cambio, toda transformación duele, molesta. Es más fácil que todos se acomoden a mí a que yo tenga que acomodarme a los demás. Esa es la realidad. Y esto es lo que necesitamos. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios toma control, suceden tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales que son las que experimentó Saulo. Fijaos cuando dice en el verso 17 que Ananías fue, entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de nuestra vida, hermanos, se nos caen las escamas de los ojos. Se nos cae la imposibilidad que naturalmente tenemos para ver la realidad del mundo espiritual. Nuestra carne no puede ver la realidad y la contundencia del mundo espiritual. Enseñanzas, mandamientos del Señor, como por ejemplo, bendice al que te maldice, perdona. ¿Cómo voy a perdonar al que me ha hecho tanto daño? ¿Te das cuenta? Hay una escama que no te deja ver, que no nos deja ver la realidad espiritual. Queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a ser transformados. Y entonces el Señor dice es que necesita que se te caigan las escamas de los ojos. A veces la cultura misma es una escama. Yo he escuchado a personas decir, no, es imposible que así se adore a Dios. ¿Cómo se va a adorar a Dios así con palmas? Dando palmas, cantando, pero... Y encima hay unas luces raras. ¿Esto qué es? ¿Una discoteca? Se bloquean. ¿Por qué? Porque las formas se convierten en escamas que te impiden ver lo que hay detrás. Cuando tú vas a la palabra del Señor, ves a un rey David que fue juzgado
Porque cuando recuperan el arca, aleluya, David, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a danzar. Había tanto gozo en el corazón del rey que habían recuperado el arca del pacto, que cuando lo ve la esposa dice, ¡ay, qué miserable! ¡Qué vergüenza! El rey danzando como uno de sus sirvientes. ¡Qué carnal! Claro, el que lo ve desde afuera diría, ¡ay, la esposa de David, qué espiritual era! No, vino Dios y la reprendió. Y él dijo, mira, a mí me importa dos pepinos lo que tú opines. Yo voy a manifestar gozo y alegría a mi Dios, porque cuando logramos victorias, yo me gozo delante de mi Dios. Me da igual lo que tú digas, lo que tú opines y tus formas. Lo que me importa es glorificar al Dios de dioses y al Señor de señores. Y así pasa, escamas. Por eso cuando el Espíritu Santo entra y toma control, se cae la ceguera desaparece. Él quita la ceguera de nuestros ojos. Él la quita. Él la quita, ya dejamos de ver las cosas por nuestro prisma, por estas escamas que no nos dejan mover. Y claro, cuando nosotros no tenemos una visión real del mundo espiritual, suceden tres cosas que siempre suceden. Una de ellas, que no podemos avanzar. Cuando tú estás ciego, no puedes avanzar, no ves por dónde avanzar, no entiendes nada. Algunos están bloqueados. ¿Por qué? Porque necesitan que el Espíritu Santo le derribe las escamas que tienen en los ojos, que caigan esas escamas para poder avanzar en los caminos del Señor, para poder crecer en la voluntad de Dios. Pues no, si no se hace como yo digo, entonces no vale. Es que estás ciego, necesitas recobrar la vista y el único que te puede hacer recobrar esa vista, quitar esa ceguera, que las escamas de los ojos caigan, es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y Pablo lo necesitaba. No podía Pablo empezar a hacer las cosas a sus maneras. Tenían que caerse esas escamas. Y para nosotros es esta realidad. Si no se quita la ceguera espiritual, esa ceguera que hay en nuestra vida, no podemos avanzar. Siempre hay obstáculos, siempre hay motivos por los cuales no lo hacemos, no nos decidimos. No, es que yo lo haría, pero lo que pasa es que no me gusta. Fíjate este hombre cómo se pone a gritar ahí, le va a dar algo. No me gusta. No es un problema de formas. Es un problema de ceguera espiritual. Saulo no veía lo que Dios estaba haciendo a través de los discípulos de Jesús, por eso los perseguía. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le convence, era necesario que él pudiera recobrar la vista para poder avanzar. Si nosotros seguimos ciegos y la ceguera está causada por unos condicionantes que son espirituales, entonces no podemos avanzar. Lo segundo, vienen derrotas espirituales. El que está ciego no sabe cómo defenderse. Es más, yo ahora mismo te hago una prueba. Mira, vamos a hacer una pequeña prueba. Cierra los ojos por un momento, que ahora va a venir un ujier y te va a dar una bofetada. Qué rápido has abierto los ojos, ¿verdad? Porque tú quieres saber por dónde te viene el golpe o no. Si nosotros vamos, algunos van ciegos por ahí y el enemigo dice, pero esto es pan comido. Si está ciego, si no sabe ni por dónde va, no distingue la mano derecha de la izquierda, no sabe nada, no entiende nada, no comprende nada, está ciego y como está ciego, le voy a dar. Y cuando uno está con los ojos cerrados, no se puede defender. Y la ceguera hace que haya muchas derrotas espirituales en nuestra vida. La palabra de Dios nos promete, Dios nos trae promesa, el Espíritu Santo viene y demás, pero estamos ciegos. No sé. Y el enemigo dice, a este me lo como con patatas. A estas horas, hermano, no voy a hablar más de comida, pero me lo como con patatas. Y lo tercero, claro, llegan los engaños. No solamente las derrotas, sino los engaños. Cuando tú no puedes ver
que era lo que le pasaba a Pablo. Él no podía ver espiritualmente lo que estaba pasando en el mundo espiritual hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Cuando la ceguera está en nuestra vida, nosotros somos engañados porque no podemos ver la realidad de las cosas. Por eso hay algunos que no tienen problema de engañar a otros. No tienen problema, lo hacen muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque hablamos de creyentes, entiéndeme, de gente que cree, pero que está ciego. Y entonces le dice, mira, 2 más 2 son 8. Y dice, bueno, me fío de la persona, es majo, pero la palabra nos habla constantemente que nosotros tenemos que discernir. ¿Y sabes quién es el que te da capacidad para ver todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Hay dones espirituales, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de profecía, discernimiento de espíritu. ¿Vosotros pensáis que todo eso el Espíritu Santo lo da para que montemos un espectáculo? No, hermano, lo da para que veamos, para que no seamos engañados. Y entonces cuando nosotros vemos, decimos, cuidado, es algo fundamental. Todas las ciudades en la antigüedad, ¿qué es lo que hacían? Tenían atalayas, se ponían en lugares altos a velar. ¿Por qué? Porque podían ver a la distancia en un lugar, cuanto más alto y mejor visibilidad, mejor, porque podían ver con anticipación por dónde venía el enemigo. A veces no sabemos ni por dónde nos viene. Nos engaña. ¿Sabes por qué? Porque queremos ser engañados. Buscamos lo que a nosotros nos gusta y no lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Y entonces el que viene y te dice, te prometo, mira, ¿cuántos de los que estáis aquí queréis tener, una tranquilidad total en cuanto a la economía? ¿Cuántos? ¿Cuántos queréis, verdad? No tener que andar sufriendo para llegar a final de mes. Yo lo quiero. Bien, entonces viene uno y dice, eso es lo que quieres, yo te lo ofrezco. Y como estamos ciegos, decimos, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Qué tienes para darle tú a Dios? Y no sé, este reloj que me lo regaló mi esposa. Usted délo. Del reloj. Despréndase de todo. ¿Tiene algo en el banco? Y bueno, venga para aquí. Porque si usted no siembra, Dios no le va a bendecir. Y estamos ciegos. Algunos dicen, usted tiene un gran problema. Usted dé mucho, porque cuanto más grande es el problema, si usted da más, entonces Dios le va a ayudar más. Mentira. Eso es mentira. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario siendo nosotros pecadores. Él lo dio todo. Si nosotros no teníamos nada para con Él, ¿qué le íbamos a dar? Pero Él por amor nos ha dado la salvación. Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra en Efesios capítulo 2. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que caigan las escamas de nuestros ojos para poder ver. ¿Y sabes quién te ayuda a ver? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a ver más allá de lo que tus ojos naturales ven. Tú dices, ay, qué maja que es esta persona, qué majo que es este. Mira, ¿cuántas veces os he dicho que no te fíes de las apariencias? Porque un día tú dices, ay, ese pastor qué majo, mira, maravilloso. Me voy a hacer un selfie con el pastor, qué maravilloso. Pero de repente el pastor se vuelve loco. Deja de tener comunión con Dios, deja de tener relación con Dios. Y viene aquí y empieza a aprovecharse de cosas que no tienen que ver con la palabra. ¿Cómo lo sabrás tú si no tienes visión espiritual? ¿Quién te la da eso? El Espíritu Santo. Hay algunos que se han ido al otro extremo y no se fían de nadie. Eso tampoco es de Dios. Pero Dios, hermanos, Dios nos capacita para poder ver. Necesitamos que se caigan las escamas de nuestros ojos. El Espíritu Santo, por eso Saulo necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Además dice, y levantándose fue bautizado. Ahí en ese mismo momento recibe la vista, se levanta Saulo y dice, ¿dónde hay agua? Me quiero bautizar. Y yo digo, Señor, qué fuerte. Nosotros nos pegamos 6 meses con el ABC.
hemos llegado a amenazar de muerte. O te bautizas o te cortamos un dedo, o te mandamos, como dice Freddy, al de la moto. ¿Dónde anda Freddy? No, los colombianos saben a lo que me refiero. Freddy, que es colombiano, dice, oh, te mandamos al de la moto. Un ajuste de cuentas. Pero viene tiene un encuentro con Jesús 3 días. 3 días más tarde, se le cae la ceguera y se levanta y dice, jeje, yo me tengo que bautizar, muchachos. Yo quiero manifestar el compromiso que tengo con Cristo. Yo necesito que veáis que soy parte vuestra, porque Cristo llegó a mi corazón. Se me han caído la ceguera, las escamas que tenían en mis ojos, y yo me quiero bautizar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene. Promueve ¿qué cosa? Y la obediencia y la comunión. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, aquellos a los que perseguía, dice, ahora sois mis hermanos. Yo os mataba a vosotros, pero ahora tened misericordia de mí. Ayudadme. Aquí estoy. Y qué fuerte que los hermanos le recibieron y le cobijaron. Y ahí estuvo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mata nuestra carnalidad. Cuando estamos bajo la influencia absoluta, el control absoluto, hay obediencia, comunión, nos lleva a eso. El Espíritu Santo, hermano, no es el que fomenta tu carne y dice, no, da igual, no lo hagas. Total, luego le pides perdón y no pasa nada. No, mientras no se entere el pastor, mientras no se entere tu responsable de discipulado, no pasa nada. Tú te piensas que el Espíritu Santo se mueve así. No, hermano, te lo digo yo, ni siquiera te voy a dar un segundo para que te pongas a dudarlo. Te lo digo yo, no, el Espíritu Santo te lleva a la obediencia y a la comunión. Saulo no hizo ABC, Saulo no conocía a nadie. Hermano, se le abrieron los ojos y lo primero que vio fue a Ananías, que estaba allí, y Simón, que era el dueño de casa, y nada más. Y dijo, me quiero bautizar. Y se bautizó. Mensaje para los que estáis haciendo el ABC. ¿No será, hermanos, que el Espíritu Santo necesita trabajar en tu corazón? ¿No será que para entender lo que Dios quiere para tu vida y obedecerle a Dios, necesitas que el Espíritu Santo de Dios tome control? ¿No será que no puede tomar control porque tú no le dejas? Que tú eres el que le marca la pauta y tú le dices, no, Espíritu Santo, uy, no, para, que me estoy emocionando, no vaya a ser que llore y me quebrante aquí. Porque el Espíritu Santo produce obediencia. Por una razón muy sencilla, porque la obediencia trae bendición, hermanos. Entiéndeme, la obediencia a Dios, a su palabra, trae bendición. Y como Pablo iba a predicar a todo el mundo, conocido, a los reyes, judíos, no judíos, sin la bendición de Dios. Y eso es lo que a veces pasa. Llegamos a la iglesia, llegamos al Señor, hemos tenido un encuentro, pero no dejamos que el Espíritu trabaje. Y entonces, como no dejamos que el Espíritu Santo tome control absoluto, somos desobedientes. Y entiéndeme bien, no se trata de la obediencia al hombre. Los hombres tenemos una responsabilidad de recordarte lo que dice la palabra. Pero hermano, yo no soy el dueño de tu vida. Algunos me tienen más miedo a mí que al Señor. Y digo, pero ni que yo pudiera hacer nada. ¿Tú te piensas que tú te vas a ir al cielo porque seas amigo mío y te lleves bien conmigo? Que no, esto es cosa de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo y es el que te habla y te dice, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces metiéndote en esos ambientes donde no debes estar? ¿Qué haces metido ahí en situaciones y en cosas que no te convienen? ¿Qué haces con eso? Ay, Señor, yo soy débil, poquito a poco. ¿Ah? Pasito a pasito.
Pasito a pasito, dile a Saulo, 3 días, hermano, ya estaba predicando el evangelio, bautizado y todo. Y nosotros estamos, ay, yo hasta que no lo vea claro. ¿Qué vamos a ver claro si con nuestra mente, qué vamos a entender de Dios? Yo te voy a decir algo. Si tú pretendes entender todo de Dios con tu mente, entonces el Dios en el que crees está a la imagen y semejanza tuya. Porque un Dios que es tan grande como el nuestro, que creó los cielos y la tierra con nuestra mente finita, es imposible entender todo lo que es. Si tú logras entenderlo todo de Dios, es porque ese Dios en el que tú crees es a tu imagen y semejanza. Muchas cosas yo no entiendo. Por eso está la fe. Y por fe nosotros, hermanos, por fe somos llamados a una vida sobrenatural en la que el Espíritu Santo de Dios nos puede traer luz en los momentos en los que nosotros no tenemos y nos puede ayudar a ¿qué? A obedecerle a Dios. Esto no es una cuestión de fuerza humana, esto es una cuestión de decisión personal. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo y donde encima fomenta la comunión. ¿Tú te piensas que el Espíritu Santo te va a decir, no vayas al culto? Y si vas al culto, siéntate lejos del hermano Samuel, porque una vez el hermano Samuel te llamó al orden. ¿Tú te piensas que el Espíritu Santo te va a llevar eso? ¿Sabes a qué te lleva el Espíritu? Te dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. El Espíritu Santo te va a inquietar. Tú vas a decir, ay, qué tranquilo estoy un domingo, no voy al culto. Ay, enfadado todo, no les voy a dar el gusto de verme como si nos enteráramos que estás. Pero bueno, tú piensas eso, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Y ahí estás. Y empieza el Espíritu. ¿Qué haces aquí? Perdiendo el tiempo, esa intranquilidad. Dice, ay, un día tan hermoso, me voy a salir a caminar. Sales y se nubla y empieza a llover. Y el Señor hablándote, ¿qué haces ahí? Reúnete. ¿Por qué? Porque la comunión trae edificación. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pablo, hermano, necesitaba de los hermanos. Por eso buscó a los hermanos. Porque el cuerpo de Cristo, que lo formamos todos los que hemos nacido de nuevo, aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nos edificamos mutuamente. Y esa edificación es insustituible. Pero ¿sabes quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes cuándo lo hace? Cuando Él toma control absoluto de nuestra vida. Si a ti te da exactamente igual estar con tus hermanos que no, necesitas que el Espíritu Santo de Dios tome control en tu vida. Si te da igual a obedecerle o no a Dios, necesitas que el Espíritu Santo de Dios tome control en tu vida. Y no hay excepción. Amén. Por último, dice el verso 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ojo, esto para destacar. Las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían cuando estaban lejos de Jerusalén. Las sinagogas surgieron como respuesta cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia. Entonces ellos no podían ir a Jerusalén para ofrecer sacrificio, para ir al templo. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, ellos se reúnen y dicen, vamos a juntarnos y tener espacios donde podamos leer la ley, donde podamos meditarla, donde podamos orar. En fin, eran como pequeñas congregaciones. ¿Qué es lo que pasa? Saulo, Pablo, perseguía a los cristianos, los quería matar. Y en las sinagogas les aplaudían, les decía, bien, Pablo, venga, cárgatelos. Pero en el momento en el que él empieza a estar bajo ese control y esa autoridad del Espíritu Santo en su vida, él dice, yo tengo que predicar de Cristo. Y no voy a huir de aquellos que necesitan escuchar. Y se metía en la sinagoga. El lugar más peligroso para un cristiano en esa época era la sinagoga. El lugar menos aconsejado. Tú a mí me dices, pastor, yo quiero evangelizar, ¿a dónde voy? No te metas en según qué sitios si no estás preparado. Porque vas a salir escaldado. ¿Entendéis lo que os digo, no? Y Saulo, con 3 días de creyente, amplia experiencia, gran currículum, se metía
en el lugar más peligroso. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de nuestra vida, ya no pensamos en nosotros, sino pensamos en los demás. Por eso, el Espíritu Santo es el que activa la predicación del Evangelio. Pablo en este momento no estaba muy preocupado por su vida. De hecho, si tú sigues leyendo, a Pablo lo intentaron matar los propios judíos, lo tuvieron que descolgar luego encerrado en un cesto para salir huyendo. Gracias a los hermanos salvó la vida. Pero él se metía en la sinagoga porque él, lo que había recibido, el Espíritu Santo de Dios le decía, tienes que darlo. Ya, pero ¿y si no caigo bien? ¿No te ha pasado eso alguna vez, que estás en un cumpleaños que te han invitado la familia y la familia se burla de ti? Ah, míralo, el santurrón. Jijiji, jajaja. A ver, ¿qué nos va a decir el santurrón de turno? Y tú dices, ¿para qué voy a ir allí? Para estar amargado. Pero el Espíritu Santo te remueve, te conmueve por dentro. Y dice, yo tengo que estar donde se necesita, escuchar la predicación. Y en lugar de pasar desapercibido y estar en plan clandestino, el Espíritu Santo le llevó a predicar en medio de la sinagoga. Tremendo, tremendo. Pero no solamente a predicar de lo que a él le había pasado, sino diciendo que este era el Hijo de Dios. Ojo, él perseguía a los cristianos porque los cristianos decían que Jesús era el Hijo de Dios. Esteban, cuando fue apedreado, que Pablo consintió en el apedreamiento, ya estallaron cuando Esteban, levantando los ojos y mirando al cielo, dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Se rasgaron vestiduras y lo mataron a pedradas a Esteban. Pues este mensaje, ¿de dónde viene, hermanos? Viene de la autoridad del Espíritu Santo que te motiva a hacer lo que debes hacer y decir lo que debes decir. El Espíritu Santo es el que motiva y activa la predicación correcta. Porque predicar el Evangelio no es salir a la calle y dar un folleto, Predicar el Evangelio es ser la sal y la luz de este mundo. Predicar el Evangelio no es solamente decir, ay, Dios le ama, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. No, 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 es involucrarte con el necesitado. Es tener y dar un paso adelante y aunque te aborrezcan, amarles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te da el amor necesario para bendecir a aquellos que te maldicen. Eso es lo que el Evangelio es. Y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y todos los que le oían estaban atónitos, atónitos. Dicen, no puedo entender, no puedo comprender si este que perseguía, que vino hasta aquí para matar a los cristianos, ahora va y se pone a predicar el mismo mensaje. ¿Qué le ha pasado? Dos cosas. Tuvo un encuentro con Jesús y dejó que el Espíritu Santo tomara control de su vida. ¿Vosotros pensáis que Saulo no tenía miedo? Que sí, hermanos, vosotros pensáis, aquí todos los seres humanos tenemos temores, tenemos limitaciones, tenemos incertidumbres, todos. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos active en aquello que debemos hacer y no en lo que queremos hacer exclusivamente. Y eso es lo que nos pasa. A veces queremos y ubicamos nuestra vida dentro de lo que a nosotros nos viene bien. Y el Señor dice, pues no te quiero para eso. Yo te quiero para que tú seas capaz de ser la sal y la luz en este mundo. En todo lugar donde tú estés, tú tienes que predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabéis lo que le pasó a Saulo? Le cambió la teología. Le cambió la teología. De ser un perseguidor, llegó a ser un predicador. La teología. Antes había que matar a los cristianos, ahora hay que predicar de Jesucristo como el Hijo de Dios. Le cambió la teología, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que tuvo un encuentro con Jesús, pero el Espíritu Santo ahí estaba, tomando control de su vida. Él inmediatamente comenzó a predicar.
porque el Espíritu Santo le llevó a esa realidad. Y no fue una casualidad, no fue una casualidad, fue porque el Espíritu Santo pudo tomar el control absoluto en Saulo. Y para ir terminando, yo quiero que suban los hermanos de la alabanza, pero yo quiero que nosotros entendamos que lo que experimentó Saulo no fue el resultado de la casualidad. Tú puedes estar aquí todos los cultos, es más, venir al culto más que el pastor. Tú puedes estar aquí con la Biblia más grande, haciendo muchas cosas. Tú puedes estar aquí por eso. Y está bien, no está mal. Prefiero que estés aquí a que estés vaya a saber dónde. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, necesita un ambiente propicio, un ámbito propicio, un ámbito propicio. Ese ámbito propicio me estoy refiriendo al corazón. Cuando nosotros hablamos del corazón, no es este órgano que bombea sangre. Nos estamos refiriendo a lo profundo de nuestro ser. Ahí es donde realmente somos lo que somos, ¿eh? La apariencia puede engañar, podemos tener apariencia de mil cosas, pero lo que somos está aquí dentro, en nuestro interior. Ahí es donde somos conscientes de lo que hay. Y entonces viene el Espíritu Santo y dice: mira, quiero tomar control de tu vida. Y nosotros le decimos: ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Que tengo que dejar de ser yo? Y el Espíritu Santo dice: sí, tienes que dejar de ser tú el carnal para convertirte en tú el espiritual. Ya, pero es que no me gusta. No me gusta. A mí me gustan otras cosas. ¿Qué quieres que te diga? Que yo por moverme en santidad tengo que dejar la bebida. Tengo que dejar de beber. Y el Espíritu Santo dice: mira, si tu bebida te hace perder el control, y por perder el control, el dominio propio, eres un problemón, es que no te conviene. Es que tengo que dejar. A mí me gusta, ay Señor, quítame cualquier cosa menos la cumbia. Porque algunos son cumbieros. Se nota, llegan al culto y están, cuando hay canciones que no están así, cuando empieza la cumbia empieza. Y uno dice, sale, ahí le aflora. Ay, no me quites la cumbia. Y el Señor dice: es que ese ritmo te gusta porque te fomenta tu carne. Tú te empiezas a acordar de cuando eras cumbiero. El ambiente, ese ambientito. Y el Señor dice: ¿ves? Carne. Tienes que morir a eso, Y tú no lo puedes matar, el que puede matarlo soy yo. Por eso el Espíritu Santo es tan necesario en nuestras vidas. No os mováis de Jerusalén, le dijo Jesús a sus discípulos, hasta que venga el Espíritu, porque cuando venga entonces me podré ser testigos. Podéis dar testimonio de mí con autoridad, no hablar y hacer otra cosa, que es lo que pasa a muchos. Y entonces, claro, ese ambiente, insisto, no es el resultado de la casualidad. Hay dos cosas que son fundamentales: el ayuno y la oración. El ayuno mata nuestra carne, ¿sabes por qué? Porque empieza
a obligarnos a sujetar nuestra carne. Entiéndeme, hablo de ayuno, no de dieta, ¿eh? Algunos dicen, ay, estoy de ayuno. ¿Qué va a estar de ayuno? Es porque viene el verano y quiere esconder los michelines que tiene. Eso no es ayuno. El ayuno es otra cosa. Es negar la carne para buscar de Dios. Es para escuchar a Dios. El principio de la palabra en ayuno, en hebreo, hermanos, es cerrar la boca. Que no abrimos la boca ni para comer. El ayuno tiene que ver más con el oír que con el hablar. Por eso hablamos de ayuno y oración. Y cuando estamos delante del Señor en meditación, con la boca cerradita escuchando, como hizo Ananías. Ananías que viene y le dice, Ananías, y dice, sí Señor. ¡Qué facilidad! Algunos llevan años, dicen, Dios no me habla, no me habla. Se han comprado 4 Biblias porque dicen, a lo mejor la Biblia mía está fallada y por eso no me habla. No me habla. Y Ananías ve a tal calle, hace esto, y dice, ay, pero tú tranquilo que yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger. Tremendo, tremendo. El ayuno y la oración. Y Saulo, dice la palabra que llevaba 3 días ayunando y orando. Y ahí está la oración. La oración. No tenemos registro de la oración de Saulo en estos días. Pero yo sí puedo imaginarme algo. Alguien que era un asesino y que tiene una experiencia tan fuerte como la que tuvo, yo me imagino que tendría muchas preguntas. Yo no sé tú, pero yo tendría muchas preguntas. La primera que le hizo a Jesús fue, ¿y quién eres tú? Dice, yo soy el que tú estás persiguiendo, Saulo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo te he escogido porque yo te voy a enviar y te voy a explicar y te voy a enseñar y vas a entender lo que implica servirme verdaderamente a mí. Y fue cogidito de la mano y durante 3 días, yo no sé tú, pero hermanos, ¿cuántas preguntas podría llegar a tener ese hombre? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No había otro? ¿Por qué no lo hiciste así, de esta forma tan traumática? ¿No me podrías haber ido poquito a poco, así me convences? ¿Por qué tengo que perder la vista? ¿Por qué estoy ciego? ¿Por qué me has dejado ciego? ¿Cuántas preguntas se podría haber hecho? No lo sé. Lo único que sé es cuando voy a la palabra que Saulo estaba orando. Orando. 3 días de oración y la respuesta vino. Yo me pregunto, si Saulo no hubiera tenido esa actitud de búsqueda, de oración, de ayuno, ¿le hubiera respondido Jesús? Personalmente, viendo la palabra a la luz de toda la palabra, yo creo que no. Lo vemos en un Daniel, que Dios le habla porque Daniel se propone en su corazón buscar respuestas de Dios. Y entonces él ayuna durante 21 días y se pone a orar y a buscar y vienen y le traen la respuesta. Le revelan visiones. Y eso, cuando decimos el ayuno y la oración son armas poderosas, lo son. ¿Por qué? Porque matan nuestra carne. Porque cuando tú decides callarte la boca delante de Dios para dejar de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y prestar tu oído para que Él te diga lo que tú debes hacer, entonces tu carne empieza a morir. Y cuando tú vas a Él a preguntar tus cargas y a ponerlas delante de Él y a decirle, Señor, estoy trabajado, estoy cargado, estoy desesperado, estoy necesitado, no sé ni por dónde coger las cosas, te necesito. Entonces el Espíritu Santo de Dios empieza a venir y empieza a manifestarse y empieza a tomar control. Y entonces el Señor te dice, mira, ¿sabes qué pasa? Tú tienes que ser capaz de confiar en mí. Tú piensas que tu trabajo, el fruto de tu trabajo es el resultado de tu esfuerzo, pero el fruto de tu trabajo es el resultado de mi bendición. Porque si yo no guardo tu salud, de nada sirve tu esfuerzo. ¿Me entiendes?
Y cuando tú entiendes eso de parte de Dios, empiezas a depender de Dios. Y el Espíritu Santo empieza a tomar control. Y el Espíritu Santo empieza a decir, mira, yo te ayudo. Voy a trabajar en ti. Voy a trabajar en ti. ¿Sabes qué? Voy a provocar que esa ceguera que te ha estado marcando desaparezca, que caiga. Voy a hacer que tú seas alguien que busque agradar a Dios a través de la obediencia, de la comunión. Primero, porque necesitas obedecer para tener bendición y a la vez necesitas ser edificado y edificar a otros. Eso es lo que trae la comunión. No puedes hacerlo solo. Te voy a romper el criterio del llanero solitario. A veces he llegado a la conclusión de que eso es un espíritu inmundo. Espíritu inmundo de llanero solitario. Lo tengo que atar y reprender porque algunos van a su bola. Se han olvidado de que el que tienen a su lado, aunque no les guste, es familia. Pero no cualquier familia, es familia en la fe. Es familia en la fe. Cuerpo de Cristo. Una sola cabeza. Miembros los unos a los otros, unidos para la edificación mutua. Para eso el Señor nos mantiene juntos. Aleluya. Y todo con un fin. Id y haced discípulos a todas las naciones. Tienes que salir. Ay, pero no me da ganas. Pero el Espíritu es el que te levanta y que no permite que nosotros mantengamos nuestra boca cerrada cuando hay necesidad del Evangelio. Y necesitamos. Jesús le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. No lo busques porque es majo, porque tiene teología, porque sabe mucho del Antiguo Testamento. No, búscalo porque él ora. Yo le voy a responder porque él está orando. Le voy a responder no porque yo le haya llamado y piense que sea muy grande, muy maravilloso. No, él ora. Y la vida de Pablo fue una vida de oración, hermanos. Una vida de oración. Una vida constante de dependencia. Porque eso es la oración, ¿sabías? La oración es dependencia de Dios. Algunos dicen, no, es hablar con Dios. Sí, mira, yo puedo hablar con, no sé, con el vecino, pero yo no dependo del vecino. Esto es mucho más que hablar. Es depender de Dios. Y cuando yo acudo a aquel que puede dar respuesta a la necesidad, que puede traer respuesta a mis debilidades, a mis incapacidades, entonces yo estoy mucho más que hablando, estoy dependiendo. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú tienes poder para hacerlo. No sé, Señor, cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú tienes un plan. Señor, yo no entiendo nada, pero si yo me dejo estar en tus manos, tú me vas a guiar, porque tú tienes capacidad para guiar mi vida. Eso es una vida sobrenatural. Si no quieres perderte ninguna novedad, únete a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás recibir los anuncios, vídeos y actividades que realizamos como iglesia. Para ello, pide el link a tu responsable o consolidador o busca CC Pamplona en Telegram. Una vez dentro, dale al botón de Unirme y ya podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.